Entonces aquí vimos la primera parte, ¿no? De geometría. Vamos a iniciar con... Dice acá, la base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los a la medida de la tierra fue la causa. Aquí dice, fue la causa de que se diera esta parte de la matemática el nombre que significa medida de la tierra. Muchas ciencias surgen de esa manera, de resolver un problema. Y como dice acá, se debían resolver problemas en la agricultura. La geometría, medida de la tierra. Eso significa geometría es tierra y metra, por eso es medida de la tierra. Ahora, entonces sigamos. Dice, se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo, bueno, recuerden que los egipcios se establecieron cerca del río Nilo, dice al desbordarlo con el limo, los lindes de los campos, se comenzó a delimitar, mediante líneas y medidas, las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Es decir, bueno, dice que se desbordó el río Nilo y se desbordó con y se borró con el limo. El limo es un tipo de sedimento, de tierra, es más fino que la tierra normal. Y dice se borró con el limo los límites de los campos, los lindes. Así que ahí aplicaron los conocimientos geométricos para hacer las delimitaciones, las fronteras de las tierras. Tenían que hacer líneas quizás paralelas, perpendiculares, etcétera. Y tenían que medir distancias también. Y ya luego dice que también después sobre la tierra, sobre las medidas en la tierra, también los espacios marinos y del cielo. Bueno, entonces copien esta primera. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, nadie falta. Bueno, entonces copien esta parte.
Bueno, ¿ya copiaron? Ah, ¿ya terminaron de copiar? Bueno, ¿nadie falta? Ya, pero Ah, bueno. Entonces... Ahora entonces aquí nos quedamos, que ya se igual se midieron los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Bueno, y luego podemos seguirnos extendiendo un poco. Dice, pues, aquí en esta parte, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Ah, bueno, se refiere a los egipcios, pero pues aquí habla ya en general, dice que pues el hombre quiere conocer lo que ve. Dice arrastrados los hombres por su afán de estudio. Emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Es decir, el ser humano tiene ese afán de estudio, de conocer lo que ve, lo que observa, de conocer más. Incluso esta oración nos podría decir por qué el hombre fue a la luna. Porque pues dice aquí, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio. Ah, pues sí, como la luna es algo que ven, pues se quiere conocer más sobre ella. Entonces, incluso esta oración nos dice por qué el hombre fue a la luna. Y luego dice, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra, o entre la luna y el sol. Cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Del mismo modo, determinaron el número de estadios, más o menos, que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Entonces sí, los egipcios habían habían logrado, más bien, medir ciertas distancias, como dice aquí, entre la luna y la tierra, tener una distancia muy aproximada al valor actual. O dice también entre la luna y el sol. Y esos conocimientos los obtuvieron aplicando conocimientos geométricos, como semejanza de triángulos. Así es como los obtuvieron, haciendo mediciones y semejanza de triángulos y otras cosas. Por ejemplo, también un filósofo griego, por medio de semejanza de triángulos, pudo aproximar cuánto era el radio de la Tierra. Entonces esos conocimientos se pueden obtener, todos estos, por medio del razonamiento, de analizando el problema. Sí, estos conocimientos los egipcios los obtuvieron analizando, razonando. No se los dieron los extraterrestres, no. Fue por medio del razonamiento, del análisis. Quizás antes, como no había tantas distracciones, o bueno, tantas drogas ilegales o legales, entonces quizás se dedicaban más tiempo a resolver un problema. Bueno, o más bien el problema que tenían, que se planteaban, le dedicaban más tiempo. Y bueno, y sigue diciendo, del mismo modo determinaron el número de estadios más o menos que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Pero como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. De ahí su denominación de geometría, derivada de tierra y de medida. En efecto, en griego tierra se dice ge, así, ge en griego, y medida, metra, es metra. Entonces por eso es medida de la tierra. Bueno, entonces, y sí, este libro aquí era por inicio, se escribió por alrededor del primer siglo. Entonces ya para ese entonces ya se tenían traducidos varios de sus jeroglíficos o papiros de los egipcios. Y ya se sabía que habían obtenido estas distancias. Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a ver ángulo. Como título ángulo, bueno, subtítulo ángulo. Y copien la definición, el concepto. Dice ángulo es la abertura
formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. A ver, copienle y copien el dibujo. Bueno, ya terminaron de copiar. ¿Alguien falta por copiar? Entonces dice... profe. ¿Ya? Bueno. Entonces dice que el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas. Entonces, ¿por qué dice semirrectas? Semirrecta es un pedazo de recta. Entonces dice eso porque si por ejemplo dos rectas como las que muestro acá se intersectan, entonces aquí claramente forman una abertura entre las dos. Esta abertura es el ángulo. El ángulo se representa generalmente con la letra griega teta. Es un círculo con una raya atravesada. Esa es la letra griega teta. Ahí está. Bueno, y dice dos semirrectas porque cuando se intersectan acá, en este punto de acá, os lo voy a achicar. Ahí claramente, al intersectarse es como si se les cortara el otro pedazo. Es como si cortara este pedazo de acá. Ahí está. Entonces por eso son dos semirrectas. Son dos rectas que al intersectarse forman el ángulo. Y se les mocha el otro pedazo. Y ahí está la figura que puse hace rato. Son las dos rectas que forman un ángulo. Y como dije, el ángulo generalmente se representa con la letra griega teta. A ver, copiarle. Bueno, entonces, ejemplos de ángulos. Por ejemplo,
están los ángulos agudos. Bueno, primero vamos a introducir los ángulos rectos. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados, como el que voy a dibujar a continuación. Aquí le voy a dar un giro de exactamente 90 grados. Y ahí está, así es como se forma este ángulo recto. Un ángulo así mide exactamente 90 grados. Y generalmente para denotar que mide 90 grados se le hace un cuadrado acá. Ahí está. Al dibujar este cuadrado ya nos dice que esto mide exactamente 90 grados, que es un ángulo recto. A ver, copienle. Bueno, y en la mayoría de las ocasiones ya no dice el número, ya no dice 90 grados. Con que se vea el cuadrado, ya nos dice que vale 90 grados. El cuadrado o rectángulo, como sea. Bueno, ahora tenemos también el siguiente ángulo. Un ángulo, por ejemplo, que forme medio círculo. Por ejemplo, este de acá. Medio círculo pues es media vuelta. Un ángulo que dé media vuelta mide exactamente 180 grados. Ahí está. Pues sí, son dos de 90, ¿no? Es como si a este de 90 extendiera esta línea recta otro ángulo de 90 grados para que quedara acostado. 90 más 90, pues 180. Ahí está. Cuando vean un ángulo que dé media vuelta, así medio círculo, es 180 grados. Bueno, y el ángulo de 360... Ahí está. Es aquel que da una vuelta completa. Ahí está. Sería este, por ejemplo. O bueno, o más fácil, mejor porque si no, Ahí está. Sería uno que dé así completamente la vuelta. Así que les diga, se dio la vuelta completa. Ahí está. Ese es el ángulo de 360 grados. Cuando les digan que da un círculo completo. ¿No copiarle? Bueno, entonces, ¿ya terminaron de copiar? Bueno, entonces, vamos a ver, paralelas cortadas por una secante. Como subtítulo, paralelas cortadas por una secante. Pongan esto como título. Bueno, entonces empecemos. ¿Recuerdan qué son dos líneas paralelas? A ver, ¿qué son dos líneas paralelas? O líneas paralelas, ¿cuáles son? Las que no se juntan. Exacto, son aquellas que nunca se juntan, nunca se tocan. Serían, por ejemplo, las siguientes.
Esta, voy a hacer una copia de ella. Ahí está. Estas serían dos rectas paralelas. Por más que las prolonguemos, no se van a tocar. Aquí se ve, ¿no? No se van a tocar. Por más que se prolonguen. En el plano, en este plano. Bueno, entonces estas son dos líneas paralelas, aquellas que nunca se cortan. Una secante es una línea que corta en dos puntos. Sería esta de acá. Esta línea que dibujé, la diagonal, claramente corta en dos puntos. Corta la primera línea recta aquí en este punto y corta la segunda línea recta aquí en este punto. Ahí está. Bueno, les voy a hacer los círculos. Ahí. Entonces, como corta en dos puntos, se le llama secante. Esa es una secante. Bueno, copien la figura en su libreta. Bueno, y en este tema solamente cuando son dos líneas paralelas cortadas por esta línea, se va a cumplir lo siguiente. Miren, supongan que este ángulo de acá, este que estoy dibujando, supongan que mide 150 grados. Bueno, supongan que es 5, nada más que este luego me lo hace como S. Supongan que mide 150 grados. Bueno, apaguen su micrófono si no van a participar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Bueno, noten que entre los dos ángulos, si los juntamos, ¿cuánto deben medir? 180 grados, porque es la media vuelta. Entre los dos ángulos juntan la media vuelta, el medio círculo, y eso es 180 grados. Entonces, si entre los dos deben juntar los 180 grados, si este mide 150, ¿cuánto debe medir este de acá, el desconocido? O este de acá, el desconocido X, ¿cuánto debe medir? 30, exacto. Este ángulo desconocido debe medir 30 grados, para que así entre los dos junten los 180. Ahí está, 150 más 30 es 180. Y ya conocimos ese ángulo. A ver, copien. Bueno, ahora vamos a ver cuánto mide este ángulo de acá, este desconocido X. Es decir, este ángulo de acá. Vamos a ver cuánto mide. Entonces, noten que otra vez, entre los dos ángulos, este de acá, el de 30, con el desconocido X, de igual manera, deben juntar 180 grados. Entre estos dos, entre el de 30 y el de 50. Sí, ¿verdad? Porque aquí miren, si los junto, dan media vuelta, dan medio círculo. Entonces, si este mide 30, ¿cuánto debe medir el desconocido X? ¿Cuánto debe medir? Exacto, muy bien, 150. Ahí está, para que ahora sí, 150 más 30 es 180. Entonces también mide 150. Y de igual manera, el de 150, este que encontramos, este de 150, con el último ángulo, con este de acá, también deben juntar 180, porque aquí se ve. También si entre ellos dos son medio círculo, media vuelta. Entonces debe medir 30 grados. Ahí está. Entonces ya encontré los cuatro ángulos de arriba. A ver, copienle. Y encontramos más bien los cuatro ángulos de arriba. A ver, copienle.
bueno. Y noten lo siguiente. Noten que se tiene exactamente la misma figura arriba que abajo. Es decir, es la misma figura arriba que abajo. A ver, miren, por ejemplo, si yo copio nada más la pura parte de arriba. A ver, voy a hacer una copia de esta parte. Ahí está. Voy a copiar esta parte de arriba. Ahí está, ahora... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Supongan que... A ver, voy a dar un acercamiento. Supongan que hago una copia de la parte de arriba. Y esa copia la voy a trasladar para abajo. La traslado a la parte de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, lo voy a encajar perfectamente. Ahí está. Ahí está. Noten que son exactamente los mismos ángulos. Caben perfectamente. En la parte de abajo, el de la esquina superior izquierda va a valer los 150, cabe perfectamente. El de la esquina superior derecha va a ser 30. El de la esquina inferior derecha, de igual manera, va a ser 150. Y el de la esquina inferior izquierda va a ser 30 grados. Entonces sí, son exactamente los mismos ángulos. Es lo mismo la parte de arriba que la de abajo. Entonces van a medir exactamente lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? A ver, copien.